bueno, por alguna enfermedad les comentaba que fuera del nacimiento o poco después, pero que no pueden iniciar vida laboral, en ellos dictaminamos un beneficiario incapacitado, pero nuestro proceso medular pues es la atención a trabajadores en todos sus sentidos. Sabemos que la ley nos da dos grandes ramas, digamos, la divide entre lo que es un accidente y lo que es una enfermedad. A veces esto suena pues muy sencillo porque uno piensa que es fácil, pero no siempre lo es. Entonces, más que nada, la manera en que a mí me gusta explicarlo para que quede un poco más claro es que el accidente es algo que me ocurre de manera repentina, en un momento, yo tengo una fecha definida, identifico cuándo empezó y qué pasó después de ahí. Y la enfermedad es aquella que no me queda muy claro qué pasó, dónde empezó, qué fue lo que sucedió. Entonces, en el Seguro Social tenemos la fortuna de tener perfectamente requisitados todos los procedimientos, punto por punto y con un personaje asignado. Entonces, realmente es hasta cierto punto sencillo. Si yo tengo una duda, simplemente me voy a procedimiento y lo voy leyendo. Nuestro procedimiento se actualizó ahora en 2021, fue la última actualización, y para que nos comprendan un poquito, a nosotros lo que sufrimos es un libro, un breve tratado de alrededor de 300 páginas y tiene alrededor de 500 actividades en los que vamos involucrados, pues personal directivo, los médicos operativos y también personal administrativo, y nos enlazamos con diferentes áreas, con prestaciones médicas, pero también con prestaciones económicas, para lograr la dictaminación y ver qué es lo que le toca a un trabajador, y también pues muchas veces igual lo escucho y veo. Tomar, ajá, perdón. ¿No? Ok, tomar la difícil decisión de negar algunas veces la situación. Les aclaro de entrada que lo que voy a platicarles es una parte muy abreviada, porque pues nuestro procedimiento tiene muchas fases, de la A a la E, y cada una tiene subfases y cada una tiene modalidades y submodalidades. Entonces, que explicarles todo el procedimiento ahorita, pues no tendría yo suficiente tiempo y ustedes tampoco suficiente paciencia para verlo todo en un jalón. Entonces, lo estoy mega abreviando, pero igual si alguien tiene un poquito de curiosidad, siéntase con la confianza de acercarse con nosotros para asesorarle en lo que requiera. Ok, entonces les comentaba, nosotros tenemos de la modalidad A a la modalidad E. Las modalidades que nos mortifican y en las que tenemos interacción con empresa van a ser la modalidad A y la modalidad B. Entonces, vamos a empezar a explicar. La modalidad A va a tener 3 etapas principales. La primera, y se las voy a ir platicando de poquito en poquito, es la etapa de detección. En el Seguro Social, cualquier médico puede hacer la detección o la sospecha de que un padecimiento es derivado de alguna actividad, de actividades laborales. ¿Cómo hacen esto? Bueno, por ejemplo, a nivel de medicina familiar, muchas veces como los médicos tienen una población cautiva y son los que constantemente están yendo a consultar, ellos pueden llegar a percibir que hay una persona en específico que se queja de algo en particular. Por ejemplo, una persona que está llegando siempre por dolor de muñecas. Entonces, si a eso el médico le debe preguntar a qué se dedica y descubre que en el proceso tiene exposición a algún tipo de movimiento repetitivo, ahí empieza la sospecha del médico y de ahí nos lo puede canalizar. Entonces, cualquiera de los médicos puede ser el médico familiar, pero también puede ser alguno de los especialistas, incluso, por ejemplo, un oncólogo que diga, esta patología tiene una probable relación con las actividades laborales del señor y también nos lo refiere. Dentro de nosotros, como Seguro Social, tenemos un médico que es nuestro doctor de cabecera, vamos a decir, que le decimos nosotros el CTPIMS, y es quien nos orienta y nos detecta enfermedades dentro de nuestro propio personal, porque pues aunque no lo crean, también dictaminamos enfermedades de trabajo dentro de nuestra estructura. Entonces, y también, bien importante, antes de esta, también bien importante, los médicos de salud en el trabajo también tienen la capacidad, y bueno, más de la capacidad, la oportunidad de detectar
enfermedades de trabajo. Recordemos que el seguro tiene bolsas, lo que le llamamos bolsas de recursos que asigna a cada una de las ramas. Entonces, por eso para nosotros es muy importante hacer la diferencia entre una enfermedad general y una enfermedad de trabajo. Ok, la etapa 2, ahorita continuamos un poquito con la detección. En la etapa 2 hacemos lo que corresponde a la atención de una probable enfermedad de trabajo y es ahí donde probablemente, tengamos un poquito más de interacción. Y es a lo mejor una de las fases más interesantes para ustedes porque es donde nosotros pedimos la información y ustedes nos contestan y de ahí es donde sacamos la mayor parte de los elementos en los que nos basamos para decidir si existe o no existe una relación causal. Ok, entonces, de aquí les comento. Oh, saturó. ¿No quiere? Doctora, Okay. te voy a apoyar a compartir la presentación, ¿les parece? Porfa, sí. Al parecer tenemos un problema. Solo confírmenme si ahí la observan. Ah, sí, ya cambió. Permítanme un poquito, me dicen si ahí se ve adecuadamente. ¿Ahí vamos? Sí, es correcto. Ustedes me indican, doctora. Sí, gracias. Entonces les comentaba que en esta etapa, que es la de que nosotros le decimos atención a la probable enfermedad de trabajo, es aquella en la que los médicos van a sacar el documento que ustedes conocen y que es la ST9. Nosotros el procedimiento lo vamos a dividir en dos grandes grupos, aquellas ST9 en las que sí el patrón nos proporciona la información complementaria y aquella en la que no nos proporciona. De esto sí necesito así mucho el apoyo por cuestión de que finalmente pase una cosa o pase otra, de una vez les adelanto, la calificamos. Entonces, igual si tienen cualquier duda o cualquier comentario, se los agradeceré. Si quiere la próxima, por favor. Bueno, no aparece, no la veo si ustedes la empezaron a ver. La etapa 3 es lo que nosotros le decimos la calificación. ¿La visualizan ustedes que apareció el icono de calificación? ¿Sí? Sí, doctora, dice etapa 3, calificación. Ah, ok, entonces no la veo yo. Ok, excelente. En la etapa 3 ya es propiamente el análisis que hace el médico en el que determina si existe o no una relación causal entre la enfermedad y la exposición, y ahí determina si vamos a dictaminar como sí de trabajo o como no de trabajo. La parte que más les afecta, vamos a decir. La que sigue, por favor. Entonces, les comentaba, nosotros para la modalidad A, la parte de detección, tenemos varias fuentes. Ya el médico, hablando específicamente en lo que concierne al médico de salud en el trabajo. Nosotros hacemos desde hace algunos años búsqueda intencionada de las enfermedades de trabajo. Y con esa finalidad, semana con semana, la gente de prestaciones económicas nos apoya con un listado de las incapacidades con las que las personas se incapacitan. Los médicos dan una incapacidad y a este momento de la vida todo eso está automatizado y tenemos archivos muy detallados sobre la cantidad y todos los datos de una enfermedad. De hecho, si le damos por favor ahí en donde dice lista semanal, nada más es un ejemplo. ¿Sí la están visualizando? Es un archivo Excel donde podemos apreciar, es nada más una pantalla, es la totalidad de los casos que fueron generales. Obviamente esta no es toda la totalidad, nada más es como para que ustedes alcancen a percibir lo detallado que tenemos la información nosotros. Entonces, de aquí, cada médico de salud en el trabajo hace un filtrado buscando por diagnóstico aquellos que considere, con su experiencia y con los documentos y las actualizaciones que ya existen desde hace algún tiempo,
buscan diagnósticos que pudieran tener una probable etiología laboral. Le damos clic en el engrane, por favor. Nos vamos a regresar. También, y de esa manera, ellos tienen la indicación de que por semana hay una cuota de 2 casos que cada uno de los médicos debe seleccionar y les debe de citar al servicio para hacerle un interrogatorio y averiguar si existe la posibilidad o no de que la patología que esté presentando en ese momento nuestro asegurado derive de algún factor al que esté expuesto con motivo o en ejercicio de su trabajo. Pero también nos puede ocurrir, como en el segundo caso dice, en el que al momento de que estamos calificando un accidente de trabajo, si nos acordamos el formato de calificación de accidente de trabajo es la ST7, y al momento en que el médico lo esté revisando, descubra que pues en realidad la persona no se está quejando de un evento aislado, no hay una fecha definida, sino que más bien es una patología insidiosa, me duele la espalda, me duele alguna otra parte del cuerpo, y que de ahí nosotros podamos determinar que en realidad no se trata de un accidente de trabajo, sino más bien se va a tratar de una enfermedad porque hay una exposición continuada. Entonces, lo que hacemos en el seguro en ese momento es que yo detengo mi proceso de calificación de accidente y de ahí yo paso mi información de la ST7 a la ST9, que es el formato correcto, y de ahí ya depende de lo que vaya a suceder. Si ya lo tengo ahí y ya está contestado, pues de ahí ya voy a seguir con las demás fases que vamos a platicar en un momentito más para tomar la decisión la misma, si hay o no una relación causa-efecto entre la patología y las actividades que desempeña. Otra de las cosas que también, digamos que fue el comienzo, luego desde el principio, que empezamos a darnos cuenta que estábamos deficientes en la detección y calificación de enfermedades de trabajo en relación a indicadores internacionales, pusimos atención en lo que es la dictaminación de la invalidez. Si nos acordamos un poquito, la invalidez la dictaminamos cuando una persona presenta una enfermedad que consideramos que no tiene ninguna relación con el trabajo. Entonces ahí pues la forma a lo mejor más clásica de entenderlo es con las lumbalgias. Típicamente las lumbalgias las calificábamos, nos las llevábamos más bien por invalidez, aunque la persona fuera, por ejemplo, un albañil. Y ese pues es, en este momento ya lo tenemos muy claro, era un error, porque lo que llevaba a la persona a sufrir la patología pues realmente era el manejo de cargas y el esfuerzo físico que es tan importante en una persona como es un albañil. Entonces ese tipo de patologías ya las estuvimos viendo y la corregimos rumbo. Y ahora ustedes se han estado dando cuenta, muchas patologías, al momento que llegan, a lo mejor con rama de enfermedad general, los médicos de salud en el trabajo hacen un interrogatorio concienzudo y llegan a la conclusión de que existe la sospecha, y de enfermedad general muchas veces lo estamos transformando en un riesgo de trabajo. La que sigue, por favor. Les comentaba que al principio realmente lo que empezamos nosotros a cambiar fue precisamente la invalidez, y de ahí empezamos a ver y giraron de nivel central una indicación muy clara en 3 sentidos. Había enfermedades, cuando las tuviéramos nos indicaron que siempre teníamos que iniciar el protocolo de estudio por enfermedad de trabajo. Si le damos la siguiente, por ahí les va a aparecer la primera, que es el mesotelioma, que como ustedes saben es el clásico de clásicos relacionado al asbesto con un tipo de tumor maligno que es el mesotelioma. Sobre todo, por ejemplo, porque conocemos que el mesotelioma tiene latencias muy largas, a veces incluso de 50 años, y que realmente la asociación es muy fuerte. Entonces, es poco probable que si encontramos esta patología en una persona, en un trabajador, es poco probable que lo haya adquirido en la comunidad. Entonces, ese tipo de patología, todas las tenemos que investigar por una probable enfermedad de trabajo. Otra cuestión que estamos haciendo, porque también hay mucha relación entre por ejemplo, sílice, carbón y todas esas cuestiones, son todos los tumores pulmonares, que en algún momento, pues todos los cánceres, de hecho de todos los cánceres, todos iban por enfermedad general.
ya no. Los tumores también pulmonares específicamente tenemos la obligación de realizar de perdido todo el interrogatorio en búsqueda de algún agente que pudiéramos identificar como causante de este tipo de problemas. Otra es el síndrome de túnel del carpo, porque está muy relacionado con movimientos repetitivos, sobre todo aquellos que hayan tenido la oportunidad en planta de ver el movimiento de rebabeo. Es impresionante cómo, no sé, hasta 300 movimientos lo hacen en un minuto, y eso lo hacen durante 8 horas. Y pues entonces eso es una realidad. O sea, a nadie como con cachucha de empresa foránea nos gusta que nos califiquen enfermedades, claro que no, pero tendríamos que ser receptivos y estar viendo la realidad, que sí existen factores que me están enfermando a mis trabajadores, por ejemplo de movimientos repetitivos relacionado con patología de túnel carpiano. Y también todo lo que tenga que ver con hipoacusias, traumas acústicos crónicos, todo eso lo estamos investigando sin ninguna otra consideración. ¿Por qué? Porque todavía en nuestro país, digamos que la higiene laboral y todo eso todavía no es perfecta. Tenemos por ahí una que otra área de oportunidad, y parte de esto, la finalidad de que estemos reconociendo las enfermedades de trabajo como tal, como enfermedad de trabajo, es apoyar a la empresa en emitir medidas preventivas, y que también la empresa tome conciencia de que sus trabajadores se están lastimando y se detenga. O sea, normalmente si nosotros como seguro no hacemos nada, sigue pasando, pero en el momento en que empezamos nosotros a señalarlo o a cobrar, porque sí, esto ustedes saben, pues que finalmente se refleja en la prima de riesgo, en el momento en que ya lo estamos cobrando, inmediatamente se generan acciones por el lado de ingeniería, y muchas veces sí se llega a corregir pues el factor que se pueda corregir. Digo, no todos se pueden, pero aquel que pueda, pues es una esperanza para mi población. Si me pasan la siguiente, también tenemos la indicación de que si nosotros al investigar no encontramos un momento, un antecedente claro de un traumatismo así específico, tendríamos que iniciar el protocolo o la investigación de si existe o no algún factor que esté desencadenante, le decimos nosotros, en aquellas personas que tengan o epicondilitis o epitrocleitis. Sabemos que en la empresa los movimientos de codo pues muchas veces son frecuentes. Incluso también en túnel del carpo y en esto tenemos el uso de herramientas neumáticas que a veces incluso son pesadas. Entonces se agrega ahí, es un efecto pues un poquito aditivo, adicionante, porque tengo yo mi movimiento repetitivo, más un manejo de carga, porque hay herramientas pesadas, más la vibración, y eso en una exposición de 8 horas en una persona susceptible, pues me genera problemas a veces importantes. Entonces también epicondilitis, epitroclitis, porque muchas veces esos elementos neumáticos los tenemos por arriba del nivel del hombro, lo jalamos del techo, seguramente han visto alguna operación así. Entonces todo eso me condiciona movimientos repetitivos de codo. También el manguito rotador, si la persona no me dice que se cayó o que exista un antecedente claro al que yo le pueda explicar la patología, también estoy obligada a buscar intencionadamente algún factor que sea laboral, que me le haya podido desencadenar la patología. Y lo mismo con la bursitis de hombro. Si se fijan, la operación que les acabo de narrar es típica. O sea, aquellas personas que ponen tornillos simplemente y que la herramienta es neumática y la jalan del techo de la parte superior de las estaciones, esos son típicos ejemplos en los que empiezan con el dolor, probablemente de mano, luego de muñeca, hombro, codo, y todo eso también sería por enfermedad de trabajo. Y finalmente, también existe la indicación en aquellas, si le ponemos la próxima, por favor, en aquellas personas que tengan menos de 55 años, tenemos nosotros que buscar intencionadamente factores que pudieran causar patología de columna. Dígase espondiloartrosis, espondilitis, en algunos casos incluso hernia de disco, porque se considera, según la literatura, que antes de los 55 años, pues no tendríamos por qué desarrollar así trabajado. Entonces, eso es precisamente el sentimiento.
Si somos una persona joven y sana, no tendríamos por qué tener una patología tan importante de columna. Las personas que sí tienen exposición laboral andan ahí por los 30, 40 años, 30, 35 años, ya con dolor, ya con algún grado de desgaste, más allá de lo que esperamos para la edad. Y si a eso le agregamos factores como, por ejemplo, la obesidad, estamos todos expuestos ahí, se nos complica nuestro trabajador. Entonces, eso también es parte de lo que estamos nosotros obligados como Instituto de Seguro Social a investigar como probables enfermedades de trabajo. Si quiere la próxima, por favor, doctora. Después de ahí ya vimos todo lo que es la detección, ya lo sospechamos, ya lo vimos, ya dijimos, ok, a lo mejor sí. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, entonces voy a entrar a la etapa que le decimos nosotros lo de atención a la probable enfermedad de trabajo. Si se fijan aquí, todavía le estamos poniendo probable porque pues todavía no sabemos, es probable sí, probable no. Lo primero que yo necesito saber es si mi persona tiene derecho. Habría que acordarnos que el Seguro Social ofrece diferentes formas de aseguramiento y por ahí hay unas tablas en el que nos van... Sí, gracias. Por ahí hay una tablita donde me dice las modalidades me las expresan en números y me dicen, por decirles algo, modalidad 33, a lo mejor las que más les va a sonar es la 40 porque anda de moda, pero tenemos varias modalidades y algún tipo de modalidades me da derecho a algún tipo de prestaciones, pero no a todas. Ajá, sí, problema. Entonces, lo primero que tenemos que saber nosotros es si esta persona está afiliada al régimen ordinario con una modalidad que le permita tener derecho a la investigación de una enfermedad de trabajo. Si la respuesta es sí, eso lo sabe la gente, mi AUO, mis médicos, la gente de prestaciones, y pues si ustedes están en la empresa, obviamente todos sus trabajadores tienen derecho. Aquí es extraordinario el que no lo tenga, pero por ejemplo, a lo mejor un becario que no es propiamente un trabajador de ustedes, él a lo mejor no lo tendría. Habría que revisar su afiliación, ¿verdad? Entonces, si ponemos la próxima, aquí vamos a tener 3 escenarios posibles. Mi primer escenario va a ser, ok, mi persona tiene, ahorita en este momento está de baja y tiene ya más de un año que la persona no tiene una relación laboral. Si le picamos a la que sigue, por favor. Ahí, desafortunadamente, la ley ya no me permite iniciar un protocolo de estudio. Es bien importante. Aquí es el año, es el sí o es el no. Entonces, si yo sé que mi persona no tiene una relación laboral hace más de un año, ahí quedó. ¿Ok? Ahí termina mi proceso. Si le damos la siguiente, el siguiente supuesto es que efectivamente la persona puede estar de baja en este momento, pero, bueno, ya salí un poquito antes. Espérenme tantito. Tiene menos de un año de estar de baja. En ese momento, dentro del Seguro Social existe lo que nosotros llamamos una solicitud de acuerdo PAXA. Este es un acuerdo que tenemos entre empresa e instituto que le da derecho a una persona a solicitar su valoración, no su calificación, su valoración para que nosotros estemos en posibilidad de dictaminar si existe o no una enfermedad de trabajo. Pero la condición que yo tengo es que la persona tenga menos de un año. En algunas regiones, bueno, no sé cómo sea Zacatecas o si haya gente de algún otro lado, el conocimiento de esta documental a veces batallamos porque no es un documento que maneje en todas las regiones. En Coahuila tenemos zonas como la de Monclova que en 24 horas la gente se alinea entre prestaciones, afiliación, vigencia y nosotros, y en 24 horas tenemos nosotros nuestro oficio PAXA que nos da la potestad, la capacidad de iniciar el protocolo. Por ejemplo, aquí en Saltillo me está tomando a veces hasta 3 meses lograr esta solicitud PAXA para yo poder iniciar mi estudio. Igual esto, si alguien tiene alguna duda, no tanto como empresa, muy probablemente más bien como asegurado, igual les podemos ofrecer la orientación porque no es un trámite muy conocido.
pero es algo que sí nosotros tenemos la obligación de saber que existe el derecho en las personas que tengan menos de un año de haber sido dado de bajas. El siguiente supuesto, que es el, así como que el más normal o más frecuente, es que mi persona esté vigente. Cuando mi persona está vigente, por normativa, él puede presentarse de manera espontánea. O sea, yo puedo llegar con mi médico de salud del trabajo a decir que yo creo que estoy enferma por culpa de mi trabajo y mi médico me debe de proporcionar una cita, pero también puede ser que mi médico familiar o mi médico tratante de cualquier otra cosa sea el que me haya enviado a salud en el trabajo y yo voy y me presento. Entonces me van a dar una cita que en un mundo ideal, y esperemos que algún día así sea, debe de ser cuando mucho 3 días después de que yo me presento, pero la verdad es que tenemos servicios que están topadísimos, muchísimo, pero bueno, debe ser 3 días. Si no, es lo más pronto posible, les vamos a otorgar una fecha de valoración en donde el médico los va a sentar y les va a preguntar, oye, pues ¿a qué te dedicaste? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuánto duraste? ¿Qué hacías? ¿Te acuerdas que había ahí? ¿Manejabas cosas pesadas? ¿Las movías de cuánto a cuánto? ¿Había tierra? ¿Había ruido? ¿Había luz? ¿Había algún químico? Todo eso, el médico de salud de trabajo es el que tiene todo el colmillo del mundo para estar preguntando. Una vez que ya tenemos esto, si ponemos la próxima, la que sigue, no sé si ustedes la ven. Ay, yo ya me quedé atrás. Dice ahí un diagnóstico de certeza. Ahí el médico lo que está buscando, bueno, ya me pusieron otra, pero está bien. Primero ya vimos a qué se dedicó y todo eso, ahora ya conozco yo a mi persona, ya sé en qué fue su vida laboral, cómo se fue desarrollando, y entonces de ahí yo me paso a saber la otra parte. Ok, ¿qué es lo que tiene mi persona? ¿Cuál es el diagnóstico? Y para nosotros es muy importante que el diagnóstico sea de certeza. En salud en el trabajo, nosotros no podemos trabajar en base a supuestos, porque lo que nosotros dictaminemos como sí o como no va a dar lugar a una prestación en dinero, y esa prestación en dinero va a repercutir en una cuota patronal que el instituto les va a cobrar. Entonces, nosotros no podemos trabajar en un a la mejor y tiene esto, sino que nosotros necesitamos saber cómo se llama la patología que tiene mi persona. Después de ahí, ahora sí que ya sé, no sé, por ejemplo, uno muy sencillito. Mi persona tiene un trauma acústico crónico. Yo ya vi la audiometría y veo mi curva así como que clásica y baja y sube y todo perfectamente. Después yo, en lo que yo interrogué, voy a buscar el agente. El agente en este caso sería ruido, y ese tiene que estar relacionado. O sea, yo sé que mi persona tiene una enfermedad, yo necesito saber si la persona trabajó, existe la posibilidad de que en algún momento se haya expuesto al agente ruido. Eso es lo que van a buscar mis médicos. Y si le damos la siguiente, nos vamos a dar cuenta que también mi médico va a preguntar por lo que le decimos latencia. No sé si les apareció ahí, pero la latencia es porque si la persona me dice, yo tengo un trauma acústico crónico, trabajo en un lugar ruidoso, pero tengo, no sé, 6 meses, yo voy a empezar a dudarla, porque en 6 meses sería extraordinario, por no decir imposible, que la persona desarrolle un trauma acústico crónico. Ahí muy probablemente, pues la siguiente pregunta es, bueno, o sea, ¿tocas en algún grupo? ¿Hay alguna situación extralaboral que puede estar generando la patología? Cosas así. Entonces, no sé si sigan viendo la presentación, pero eso es lo que tendríamos que estar nosotros investigando. Finalmente, una vez que ya mi médico conoció a la persona, la interrogó de todo a todo, ya sabemos qué tiene, sabemos que efectivamente donde él trabaja estuvo en algún momento en su vida laboral expuesto a la gente, y sabemos que estuvo suficiente tiempo expuesto a la gente como para sospechar que haya podido desarrollar la patología en base a eso. Ahora sí ponemos la que sigue, y esta es así un poquito de humor negro porque cae del cielo. Nosotros en Salud del Trabajo decidimos iniciar un protocolo. El protocolo, espérenme tantito, el protocolo para nosotros es empezar
la ST9. O sea, ya el médico en ese momento toma la decisión de que sabes que sí, yo necesito empezar la investigación porque tengo altas posibilidades de calificarla. Les comento, dentro del procedimiento nosotros consideramos, si derivado de mi interrogatorio, yo digo, no, o sea, no haya algo que no me gusta, no considero que sea necesario el protocolo, en ese momento el médico de salud en el trabajo tiene la facultad de decir, no voy a hacer ST9, y me lo consigna en nota médica explicando los motivos por los que no se puede hacer. Es que tiene muy poquito tiempo, no estoy seguro de la patología, alguna cuestión así. Entonces, el médico no lo tiene que hacer, a menos que el asegurado insista, que a veces nos pasa, en que está enfermo por culpa de su trabajo. Si el asegurado insiste, aunque nosotros sintamos que hay muchas posibilidades de que lo vamos a negar, tenemos la obligación de iniciar el protocolo. Entonces, lo que hacemos es sacar la ST9. La ST9 es ese documento que están ahí ustedes viendo y que seguramente hasta algunos hasta escalofrío les ha de dar. Lo estamos viendo, lo elabora el médico de salud en el trabajo. Esa es una diferencia muy grande porque la ST7 me la elabora el médico de urgencias o de atención médica continua. Este documento debe ser un poquito más preciso porque ya lo hizo una persona que tiene la vida entera entrenándose en hacer esto. Algo bien importante, yo les platiqué que cuando recibimos nosotros a la persona, le preguntamos a qué trabaja, desde cuándo, toda su vida, desde los 18 años hasta los 50, que lo estoy recibiendo hoy, y yo puedo tomar, el procedimiento me da la facultad de tomar el patrón con el que yo sienta que se pudo haber enfermado. No es relevante si no es el último, o sea, puede ser un patrón 2 atrás, 3 atrás, hace 5 años, no sé. Y por ejemplo, en el caso del mesotelioma, para que quede así bien claro, seguramente no es el último patrón el que lo ocasionó y muchas veces puede haber 30 años de que ya no conoce ni tiene conocimiento ni sabe si existe o no la empresa, y yo tengo la facultad de seleccionar como patrón generador aquel que hace 30 años laboró. Entonces, si ustedes reciben una ST9, en teoría tenemos grandes posibilidades de dictaminarla como sí de enfermedad profesional porque lo estamos sospechando y ese es el motivo por el que estamos nosotros elaborando un documento. Ahora, poniéndose del lado de empresa, ya me llegó, ¿qué es lo que voy a hacer? Le ponemos la otra. Lo primero que necesitamos nosotros hacer es revisar esta parte que debe de salir por ahí, que es el diagnóstico. ¿Y por qué? Porque es lo primero que yo les recomiendo y es una recomendación, que revisen, porque el diagnóstico es de aquello que nos están adjudicando. Vamos a decir, llega mi ST9, dice trauma acústico crónico, pero pues yo soy una biblioteca. Entonces yo digo desde ahí, o sea, claro que no, aquí no fue. Aquí no fue. Y aquí sí es bien importante que tengan la calma y la objetividad de hacer la valoración integral de si es posible o no es posible que se haya enfermado la persona en sus empresas. También porque no tiene mucho caso que uno se defienda de lo obvio. Si traigo confeti en el pelo, alegar que no fui a la fiesta, pues es como que un poco más complicado. Entonces, yo entiendo que todos nos queremos defender, pero la recomendación es defender causas posibles. Entonces, si yo veo que el diagnóstico no se generó, ya empiezo a pensar qué voy a contestar. Lo segundo que ustedes van a revisar cuando les lleve el asegurado este documento es, y si ponemos la que sigue, la narración que hace el médico, ahí debe de estarles apareciendo, sobre los factores a los que está expuesto. Porque es bien chistoso. Yo tengo personas que me dicen cosas que realmente no puede ser. O sea, hay quien me ha dicho que baja el motor del carro así él solito, pues solo que fuera Superman, porque pesa 300, 400 kilos y él solito lo baja y solito lo pone y solito lo vuelve a montar. Entonces, cosas como esa no es poco frecuente que la persona lo diga o que me diga, por ejemplo, yo traslado una carga de 70 kilos sobre mi hombro 15 metros.
y que ustedes en el procedimiento pues realmente no sean 70, sino que sean 7 y que no sean los 50 metros, sino que nomás voltea. Y a cosas tan exageradas que a veces pueden pensar que no puede ser, han sucedido. Entonces es bien importante que ustedes analicen todo como se lo dijo al doctor. Aquí los médicos no inventaron esta parte. Esto es lo que textualmente la persona dijo y le preguntaron, ¿seguro que tanto? Sí, tanto. Entonces, 300 kilos mueve tantos metros, así porque así me está diciendo que es, para que ustedes ya en su cabeza ya vayan formando la idea de que ya saben cuál es la enfermedad que les estamos adjudicando, ya saben cuáles son los factores que la persona vino y me dijo y que me ayudaron o con los que yo me basé para tomar la decisión de iniciar mi protocolo de estudio. Y finalmente, bien importante, la última le damos, ahí les va a aparecer una última, que es un requerimiento más bien legal. Porque todos tenemos, cuando somos empresa por fuera, tenemos un problema enorme con las personas que ya sea de riesgo o de enfermedad de trabajo, no nos comparten los formatos de la ST7 o la ST9, porque nos pone en riesgo que al terminar nosotros el año fiscal y nosotros tenemos, otra vez perdimos bueno, no sé si la perdimos, pero no la veo, la presentación. Cuando terminamos, perdón, el año fiscal, no tenemos conocimiento porque sinceramente la persona no nos lo llevó, ahí está, gracias, no nos llevó el caso y por lo mismo no tenemos conocimiento de que existe y finalmente si lo que nosotros reportamos no coincide con lo que tiene el instituto, ya sabemos que nos va a llegar una multa. Entonces eso es una cuestión que nos pone en riesgo. Por eso les pongo esta parte final. Aquí, si ustedes tienen la oportunidad de leer la leyenda, jurídicamente nosotros al momento de que la persona, el asegurado, nos firma de recibido, le estamos transmitiendo la obligación legal de que sea él en calidad de su empleado que les comparte el formato. Entonces es bien importante que ustedes desde el momento de la contratación y como parte de la capacitación y siempre que tengan la oportunidad hagan mucho énfasis en que todos los formatos que el instituto les dé sean compartidos con ustedes, porque si no, realmente pues la culpa va a ser del asegurado si no se los dio a ustedes, pero quien va a tener que pagar la multa pues es la empresa, ¿verdad? Y a nadie nos gusta pagar multas. Entonces, esto nada más se los dejo como conocimiento general. Esta es la forma en la que jurídicamente nosotros estamos compartiendo la responsabilidad con los trabajadores. Ok, la que sigue, por favor. Si se acuerdan, esta parte que estuvimos viendo, pues es la parte de adelante, que ya me la llenó mi doctor de medicina del trabajo y ya me la firmaron y ya se las llevaron y todo. En esta ya ustedes tienen la idea de qué se acusa, por qué se les acusa y que ya tienen que contestar. Ok, esta es la parte de atrás del formato ST9 y si se fijan tiene dos grandes secciones, bueno, una más que la otra, pero la parte de arriba es la parte que les corresponde a ustedes llenar como empresa. Y la parte de abajo es donde el médico va a estar viendo todas las consideraciones que quiera hacer y el por qué sí o por qué no la va a calificar. Ahora, es bien importante que ustedes sepan, porque es una pregunta clásica que llegue empresa conmigo y me diga, ay, doctor, es que me llegó pero pues el señor ya ni trabaja con nosotros. Es típico, pero sí, aunque ya no trabaje con ustedes, si derivado del interrogatorio de la historia clínica que se le hizo en salud en el trabajo, mi médico determina que su empresa es la generadora, les va a llegar el formato. Y legalmente sí se puede cargar. De hecho, podemos calificar recaídas por procedimiento hasta de 2 años previos. Y eso es algo que ustedes deben de saber. Bueno, ahí sí lo puse. Para que ustedes tengan conocimiento de esa, porque esas recaídas también van dentro de la prima de riesgo. Entonces, es bien importante que ustedes lleven control hasta donde se pueda y un poquito más de lo que no sobre estos casos. Y aquí quiero decirles, siempre les platico cuando es con la empresa, la ST9, aunque nos causa escalofrío, yo les invito a que la vean como una oportunidad, porque ahí esta parte que estamos viendo es el momento que la empresa va a tener
para hacer todas las aclaraciones que considere pertinentes. O sea, si yo estoy viendo que mi trabajador está diciendo mentiras en el tiempo que tiene de exposición o en la magnitud, que es demasiado lo que dice y no es cierto, o que simplemente esté inventando la cuestión, todo eso debe plasmarse en el reverso. Ya sé que están pensando, o sea, no me cabe ahí, claro que no me cabe ahí. Entonces, si ustedes consideran que no, hay muchas empresas que me ponen ahí, se comparte oficio, bla, 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 o algo, y se lo dan, bueno, ya queda a criterio de ustedes. Yo les recomendaría que si lo van a hacer así, mejor aún que le den la copia al asegurado, porque pues tiene derecho a saber lo que ustedes contestan, sean ustedes mismos los que se tomen la molestia de llevarlo al servicio de salud en el trabajo para que los médicos lo reciban. No los van a recibir directamente el médico, o sea, no, o sea, el doctor les había comentado, está súper lleno de gente y no tiene mucho tiempo para estarlos atendiendo desafortunadamente, pero sí de perdido el AUO, ustedes llevan 2 oficios igualitos, el original y la copia, para que en uno de ellos la persona que lo reciba les firme y ustedes puedan demostrar que efectivamente esa documental fue entregada en el servicio. Y ahí ustedes me pueden poner absolutamente todo lo que quieran. O sea, tengo, por ejemplo, quien me manda cartas descriptivas, quien me manda toda la transcripción del proceso desde la entrada del producto hasta la salida del producto, fotos, por ejemplo, por ejemplo, la pieza, foto del peso de la pieza, porque es muy frecuente que me exageren mucho cuánto pesa la piececita, entonces me mandan la foto de la pieza esta y cuánto pesa, pruebas, por ejemplo, me mandan a veces estudios ambientales donde dicen, oye, es que mira, no, yo no tengo ruido, yo no tengo polvo, yo no tengo esto, con la confianza. Hay quien incluso me manda USB, donde viene un video de verdad que no lo vamos a compartir, no tenemos mayor interés en compartirlo. O sea, y realmente lo que firma la empresa, pues es la mano o la parte afectada de la persona ahí nada más. Y con eso es la oportunidad que ustedes van a tener y es la única oportunidad que van a tener antes de que el médico tome la decisión. Por eso les digo, es bien, bien importante que no lo echen en saco roto o que no la contesten así como que, ok, porque una vez que está contestada ya desdecirnos es mucho más complicado y pues para qué les cuento si se las calificamos y luego se quieren inconformar, quien lo haya realizado el proceso sabe que es largo, engorroso y muy incierto. La que sigue, por favor. Varios días me las comí con puré. Ahora, ¿por qué? Le echaba el puré y ahí me las iba comiendo, ni las sentía. ¿Por qué Pero me comía todo el puré, como claro. empresa responder a los requerimientos del Seguro Social? Bueno, podríamos pensar primero que porque pues es lo correcto, ¿verdad? Porque el objetivo de todo esto les había compartido, que es lograr que las condiciones de trabajo de nuestros asegurados mejoren, que los factores de riesgo sean mucho menores y que se vayan corrigiendo. Pero realmente, pues, aunque podría ser lógico, no es realmente el motivo por el que necesito que me respondan. Yo necesito que me respondan porque es un deber jurídico. Sabemos que nuestras cuestiones legales pues empiezan en la Constitución y luego la Ley Federal y luego el Seguro Social y luego el Reglamento de Prestaciones. En esta diapositiva les quise compartir 3 de los documentos que les acabo de mencionar para que vean por qué tienen que responderme. Primero, porque la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 15, la fracción cuarta, los obliga a los patrones a que me den a mi instituto todos los elementos, incluyendo las ST7, 9 y todo lo demás, necesarios para precisar si existe algo o cuánto hay de todo, para que yo pueda calcularles la prima que les toca a ustedes pagar. Entonces, eso me faculta la Ley Federal del Trabajo. La del Seguro Social también me dice que el patrón tiene que dar aviso al instituto de un accidente, de una enfermedad, y más preciso, así como que más al detalle, nuestro reglamento de prestaciones médicas tiene todo un título que es el segundo título, o sea, bueno, nuestro reglamento de prestaciones médicas está dividido en títulos. El segundo es enteramente relacionado con esta materia, las obligaciones que tiene el patrón para con el Seguro Social.
Y el artículo 22 específicamente me dice que es el patrón quien debe dar aviso por escrito al instituto, punto, porque ahí ya no me cabía, pero lo pueden leer, es un documento de acceso público, y que están obligados a proporcionar toda la información que se les solicite, que eso sería por medio de la ST9, que estamos solicitando la información, y permitirme además, porque en algunas ocasiones, muchas ocasiones, puede ocurrir que a pesar de que yo tengo todo, yo les pida el permiso, el consentimiento para entrar a ver su proceso, porque todavía tengo duda de decir que sí o de decir que no. Entonces, de nuevo, si en algún momento, ahorita ya no lo hacemos todos los casos, pero si en algún momento un personaje de nuestra área de seguridad y higiene se acercara a sus empresas pidiendo la oportunidad, no lo vean como una amenaza. En realidad es otra oportunidad de decir, si de verdad saben que ahí no fue, es una forma de demostrar apertura y de que me enseñen que realmente no fue ahí. Si no me enseñan, yo voy a pensar mal, y no nada más yo, o sea, todos el Seguro Social vamos a pensar que nos están escondiendo algo. La otra cuestión, el artículo 23 también nos dice, y para acabarla de amolar, que si aquellos casos que tuvieron accidente y que además de eso se atendieron en medio privado, también existe la obligación de avisarnos para que nosotros procedamos a la calificación como corresponda, ya sea sí o ya sea no. La que sigue, por favor. Ok, ¿y qué pasa si no respondo? Bueno, sigue siendo su facultad decidir simplemente ignorar la ST9. Si a mí no me van a contestar, yo tengo la figura de la carta aclaratoria. Esta carta aclaratoria que yo puedo expedir hasta 2 ocasiones, yo les voy a preguntar, no sé, tengo duda en el punto número tal, si la carga es de tanto o es de tanto. Y también quiero que me aclaren el número de veces que la persona, bla, bla, bla. O sea, yo leo lo que ustedes me mandaron o no me mandaron, yo les voy a decir, les voy a pedir, y si no me contestan, yo tengo lo que es la figura de la carta confesional. Si le podemos picar ahí para que me dé el enlace de la carta confesional. Esta es un ejemplo, las formas cambian porque no es una cosa que tenga que ser así, pero básicamente yo voy a citar a la persona, ya que o ustedes no me contestaron o no quedé conforme con lo que me contestaron, yo cito a la persona y le voy a decir, a ver, otra vez, si usted me miente es un delito, yo necesito que usted me diga la verdad. Y hago una redacción, siendo tal día, tal hora, estamos presentes fulano, sutano, mengano, y pasa esto. Entonces la persona me va a decir todo lo que él considere, y si ustedes no me contestaron, pues es absolutamente lo único que voy a tener, y de ahí me va a firmar, me va a dar copia de su credencial de lector, y entonces esto va a fortalecer mi dictamen. Si le picamos al engrane, porfa. También tenemos la posibilidad como Seguro Social de pedirle, no sé si ahí vean, la carta testimonial. Si le picamos ahí, por favor, yo le pido en esos casos a la persona que me traiga a alguna persona que sea testigo o que haya trabajado con ellos, y lo siento exactamente igual, le platico de lo que vamos a hacer y le pongo otra vez todos los datos de la persona y que me firme de todo lo que me está diciendo. Si ustedes decidieron no contestarme, yo nada más tengo la versión de la persona y sus testigos para calificar. Nos regresamos, por favor, por el engrane. Le picamos ahí el engrane. Y finalmente, una vez que ya tengo todo esto, no sé si se puede en el engrane o no. Ok, ya le picamos a la que sigue. Simplemente 2 veces creo que ahí había una cuestión con la presentación. Lo que procede ahora ya es la parte final de la modalidad A, que viene a ser la calificación. Lo que hace aquí el médico es analizar todo lo que proporcionó la persona, si la empresa proporcionó, también lo analiza todo. Y una vez que analiza, ve, basado en su entrenamiento, sus conocimientos y la bibliografía, determina si esto lo vamos a calificar como sí o como no. Y de ahí pues ya les va a llegar la notificación. La que sigue, porfa, que creo que ya es... Sí, entonces una vez que ya esté calificado, pues habríamos que recordar, pues ya que no todo lo que calificamos se puede curar completamente,
y ya entraría la modalidad B, que es lo que nos va a hacer favor el doctor Julio de compartirnos. Entonces, muchísimas gracias por su atención y aquí estamos. Gracias. Buenas tardes a todos. Continuando con lo que dice la doctora Marisela, lo siguiente, que es la modalidad B, se refiere prácticamente a que cuando ya se determinó que la enfermedad es profesional, vamos a proceder primero al reconocimiento de que es profesional para que el primer beneficio que reciba el trabajador sea que los días de incapacidad que se le otorgaron se le paguen al 100%. Ese es lo primero. Cuando la evolución del padecimiento que se determinó que sí es profesional va a dejar algún tipo de secuela, y secuela hablamos del estado que va a tener el paciente después de que agotamos toda posibilidad de tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que lo operemos, por más que le demos medicamento, por más que le demos rehabilitación, ya quedó en una condición que técnicamente sería irreversible. Es ahí cuando decimos que está en fase de secuela, y esa secuela, o como dice la gente, como quedó, quedó, se le tiene que indemnizar. Y esto es mediante un tipo de trámite, un tipo de pensión que se llama IPP, que IPP significa incapacidad permanente parcial. Esto significa que una parte del cuerpo permanentemente está con un daño que ya no puede regenerar, ¿sí? Y lo hacemos en varios pasos. Lo primero es hacer la primera evaluación. Para esto nos vamos a ir, y es el tema que vamos a ver un poquito más adelante, lo que viene siendo determinar primero, siendo una enfermedad de trabajo, a qué rubro pertenece de la tabla de enfermedades de trabajo, y después nos vamos a la tabla del 514, que la tabla del 514 prácticamente nos habla de cómo es que se le va a pagar ese daño. Ya que dijimos que tiene un daño, ¿qué es lo que vamos a hacer para indemnizarle al trabajador ese daño con el que tiene? ¿De acuerdo? Y de ahí vamos a proceder como Departamento de Seguro Social de Salud en el Trabajo a elaborar un dictamen, decir en qué condición está, que obviamente ese dictamen tiene que ir a aprobaciones para que finalmente se determine si se le otorga el beneficio al trabajador, y después de un periodo de 2 años, lo que llamamos un periodo de adaptación, vemos en qué condición quedó nuestro paciente, porque sabemos que con el paso del tiempo los padecimientos pueden seguir únicamente 3 caminos: o mejoran, o empeoran, o siguen igual, no se pueden ir para ningún otro lado. Y dependiendo de esa evolución que tengan, es lo que va a determinar si están peor, a lo mejor hay que pagarles un poquito más de indemnización. Si están mejor, a lo mejor tenemos que darles menos porcentaje de indemnización. Y si están igual, hacemos otro dictamen que se determina definitivo para ya finiquitar la situación con el paciente. ¿Ok? Ahora, esto lo comento por lo siguiente, porque para que nosotros determinemos que una enfermedad es profesional, ahí es donde entra lo que vamos a hablar ahorita, lo que es la nueva tabla de las enfermedades de trabajo. Y para esto quiero comentarles la situación que tenemos, y eso es bien sabido, la última actualización o los criterios que estábamos manejando prácticamente se establecieron desde 1970. Estamos hablando de un tiempo de prácticamente de 1970 a 23, son 53 años en los cuales no había habido actualizaciones de la tabla, y obviamente los padecimientos que había en aquel entonces a los actuales son muy diferentes, los procesos de producción son muy diferentes, los agentes a los que están expuestos los trabajadores, dígase químicos, disolventes, tóxicos, son diferentes, y de ahí es donde viene la importancia de poder ver esta actualización. La tabla, por situaciones políticas, mucho tiempo estuvo detenida. Las revisiones se hacía una vez, se volvía a revisar, se volvía a hacer otra propuesta, se venía a revisar, y de la Cámara de Diputados no pasábamos. Posteriormente, en el mes de abril de 2023, ya se hace la propuesta de la revisión de la tabla de enfermedades profesionales en abril del 23, y es hasta cuando el Senado, por unanimidad, en último 24 de octubre pasado del 2023, fue aprobada por unanimidad la nueva actualización de la tabla de enfermedades profesionales. En la Ley Federal del Trabajo tenemos 2 tablas grandes e importantes. Una es la del 513, que es la que nos habla los tipos de enfermedades de trabajo a lo que pueden estar expuestos los trabajadores, y la segunda es la del 514, que nos habla, ya que detectamos qué padecimiento tienen, cómo es que vamos a pagarle ese daño al trabajador. Y esas son principalmente las que se hicieron actualización. Estas actualizaciones obviamente son muy extensas, viene un documento cerca de 252 páginas, pero ahorita vamos a nombrar lo principal o los cambios importantes que se dieron a la base de esto.
Lo primero que vamos a comentar es que inicialmente, en la tabla que teníamos anterior, avanzamos por favor. En la tabla que teníamos anteriormente, ¿sí? Teníamos que teníamos 161 enfermedades que estaban documentadas como profesionales. Ahora en esta nueva tabla pasamos de 161 a 194 padecimientos. Prácticamente aumentaron 33 padecimientos. La realidad es que de la última revisión a esta actual, no solamente fueron esos 33, sino que fueron 88 enfermedades que se actualizaron o se agregaron a esta tabla. Lo que pasó fue que de la tabla anterior, o la que pues todavía hasta este momento teníamos como vigente, se estuvieron eliminando varias enfermedades y se actualizaron por cuestiones de nombramiento, de actualización en base al CIE 11 ahora, que es el que utiliza el organismo de la Organización Mundial de la Salud. Sí, esa es una, o si quiere darles el correo de usted también. Pues si podemos silenciar los demás micrófonos, por favor, porque si se escucha algo ahí de un correo. Muy bien, gracias a todos. Muy bien, entonces dijimos, eran 161 fracciones que tenían la tabla de enfermedades profesionales. Actualmente ya son 194. La diferencia son 33, pero realmente son 88 enfermedades nuevas o padecimientos nuevos que se agregaron en esta tabla, ¿sí? Lo que cabe de relevancia es principalmente, ese es un punto, que aumentaron ya la cantidad de enfermedades profesionales. Otro punto importante es que se empezaron a tomar algunos padecimientos que antes no se consideraban. Dentro de estos, en el rubro de enfermedades infectocontagiosas, hubo algunos ajustes y aumentos que pasaron de ser de 21 padecimientos a 41 padecimientos. Y dentro de estos agentes infecciosos se agregó el COVID. Que el COVID obviamente es algo que nos vino a pegar a todos. Les hablo a título personal. Nos cambió la vida literalmente. En 3 años nos platican que va a haber esto y nadie lo creemos. Personalmente tuve la experiencia de vivirlo, estar intubado, acabar en una traqueotomía y un montón de situaciones y bendito Dios, aquí estamos. Si alguien les pregunta si existe el COVID, yo les doy testimonio de que sí existe. O sea, qué bueno que lo metieron en la tabla. ¿Ok? Eso es uno de los tantos padecimientos que aumentaron. Entonces, de 21 agentes infecciosos, ya se sumaron a 41 los agentes que están como infecciosos en la tabla. Otro punto que tenemos ahí, avanzamos, por favor. Y hay que tomar en cuenta nada más algo. Todo lo que estábamos haciendo, dijimos, en base a los criterios de nombramiento de la Organización Mundial de la Salud, utilizamos la clasificación internacional de enfermedades, la CIE 10. Actualmente para la aplicación de la tabla nueva del 513 se utiliza el CIE 11. Por eso es que ahora, a diferencia de la tabla anterior, en esta tabla cada uno de los padecimientos trae abajo la nomenclatura o clasificación del CIE 11. Esto es para que, para fines de diagnóstico, independientemente de la región del país que se trate, si sea Baja California, si sea Chiapas, se van a nombrar de la misma manera los padecimientos, ¿ok? Ese es un punto para unificar y evitar en parte de esto el subregistro, ¿de acuerdo? Por eso es cuando ustedes ven aquí en una situación, este es un ejemplo de la actualización que hizo en cuestión de las enfermedades de los cánceres, ¿de acuerdo? Porque dentro de los cánceres también la situación que hubo fue que se actualizó de 4 cánceres que había o que se reconocían como profesionales, ahora ya tenemos 30 tipos de cáncer que se reconocen como profesionales. Obviamente de estos varían muchos, hay linfomas, Hodgkin o Hodgkin, por exposición a disolventes orgánicos. Viene mucho lo que viene siendo exposición a disolventes orgánicos, halogenados, alifáticos, aromáticos, entre otros. O sea, viene mucho padecimiento que anteriormente estábamos manejándolo como enfermedad general y ahora ya se reconoce como profesionales. Sí, el ejemplo que tenemos aquí, que es el de la leucemia, es solo uno de los tantos de los padecimientos que aumentaron. También tenemos el mieloma múltiple, otro tipo de padecimientos que antes no concedíamos como profesionales, ahora ya vienen incluidos en la tabla. ¿Ok? Avanzamos, por favor. Otro rubro importante no solamente fue lo de las enfermedades infecciosas, no solamente fue el reconocimiento o el aumento de los padecimientos de cáncer, sino que también se agregaron padecimientos de tipo de enfermedades del sistema circulatorio, de la sangre y algunos hematopoyéticos. Ahí empezamos a tomar ya que ya incluso la hipertensión arterial se puede tomar como profesional, la aterosclerosis también, obviamente en cuanto a problemas vasculares, la insuficiencia venosa, que yo creo que a varios de nosotros ya nos ha tocado como médicos de empresa, que nos hayan calificado personas con insuficiencia venosa como profesionales. ¿De acuerdo? Hay que tomar en cuenta un punto importante.
porque podemos decir, y eso es cierto, puedo decir, la persona a lo mejor es obesa, a lo mejor es sedentaria, a lo mejor lleva una dieta rica en grasas y él es, ha contribuido mucho a que tenga esa insuficiencia venosa. Y ahora el culpable soy yo, que le doy trabajo para que me lo tome como profesional. Bueno, la realidad es la siguiente. En base a la Ley Federal del Trabajo, artículo 481, Ley Federal del Trabajo, equivalente al 45 de la Ley del Seguro Social, dice que las taras, idiosincrasias, lesiones previas no son motivo para minimizar el grado de riesgo. En español, no importa el estado previo que haya tenido el paciente, si ya lo contratamos obeso, si ya lo contratamos con problema incluso de insuficiencia venosa, si yo lo pongo a hacer actividades que lo tenga en sedentarismo, que lo tenga expuesto a vibraciones, que lo tenga expuesto a calor y condiciones que favorezcan a que ese padecimiento que ya tenía sea grave, aparezca, desencadene una complicación, se puede tomar como profesional, ¿sí? Es algo que tenemos que tomar también en cuenta para los criterios. Y esto nos va a ayudar para que, como médicos de empresa, aparte de que ya ven que llevamos dentro de las actividades que tenemos como médicos de empresa, control de embarazadas, control de crónico degenerativos, vamos a tener que poner un poquito más de atención en esto para que veamos que nuestros trabajadores ya no nada más es checar la presión, ya no nada más ver la glucosa, es checar prácticamente en conjunto al paciente cuando hagamos nuestros exámenes anuales para ver qué tipo de padecimiento está llegando a complicarse que potencialmente pudiera llegar a tomarse como enfermedad profesional, ¿sí? Ahorita con toda la diversidad de padecimientos que hay, que ahorita vamos a ver, prácticamente el mal de ojo y el empacho son profesionales hasta no determinar lo contrario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que tomar en cuenta esa situación, ¿de acuerdo? Entonces, comentábamos que dentro de este rubro entraron los problemas circulatorios, los infartos, las arritmias también ya vienen contempladas como enfermedades profesionales. Avanzamos, por favor. Muy bien. Otro punto importante es que se tomaron en cuenta, a partir de esta nueva actualización de la tabla, enfermedades de tipo mental o de orden mental. Ya habíamos visto en años anteriores lo que viene siendo el establecimiento de la norma 035 para enfermedades psicosociales. El origen de la norma 035 nace principalmente de un programa que tiene la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, de un programa que se llama SOLVE, que la intención de ese programa técnicamente no es enjuiciar al patrón por dejar estresados a los trabajadores, sino que la función es la búsqueda de ambientes laborales saludables. Esa es la intención del programa SOLVE, de ahí es donde nace la iniciativa para poder desarrollar lo que viene siendo la norma 035 para enfermedades psicosociales, y la intención era también desarrollar ambientes laborales saludables y detectar también experiencias o eventos de traumas, de eventos traumáticos severos. Gentes que de repente sufrían un accidente demasiado aparatoso, testigos que presenciaban este accidente aparatoso, obviamente quedaban con alguna secuela, con alguna impresión, pues se tenía que detectar, empezar a ponerse un programa de terapia, etc. Bueno, ahora no solamente nos están invitando con la 035 a poder fomentar un buen ambiente a nuestros trabajadores y prevenirles situaciones de tensión, sino ahora por ley nos están obligando con esto a que evitemos que lleguen hasta ese punto los trabajadores, ¿de acuerdo? Obviamente no todo lo que pasa en la planta es totalmente lo que traen los trabajadores, probablemente ellos tengan problemas personales, tengan disgustos con alguien más, tengan conflictos aparte, pero algo que no podemos olvidar es que ¿dónde es donde puede enfermarse más una persona? Pues prácticamente donde está la mayor parte del tiempo. Y nuestros trabajadores, tristemente, están la mayor parte del tiempo en el trabajo. 8, 10, 12, 14 horas diarias. Técnicamente, donde están más es donde se pueden enfermar más. De ahí es donde viene la lógica de que sí puedan tomarse como que son padecimientos profesionales. De ahí es donde viene también la lógica de que cuando esté la gente presente en el medio de trabajo, se puede tomar el criterio de calificarlo como profesional. Ojo, aun y cuando el agente al que está expuesto el trabajador se encuentre incluso dentro de los límites máximos permisibles, ¿de acuerdo? Porque la presencia del agente en personas que son susceptibles pueden hacer que desencadenen el padecimiento, ¿de acuerdo? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Digo, como médicos, como personal de salud de empresa, lo entendemos. A veces como personal administrativo, de seguridad, no nos cabe
Si decimos 20 personas hacen la misma operación, nada más 1 o 2 se enferman, no es la operación la que les está haciendo daño. Podría ser que no, pero también pudiera ser que sí, dependiendo la sola presencia de la gente y la susceptibilidad de cada una de las personas. ¿Ok? Bueno, lo importante es que en este rubro de la tabla ya se tomaron en cuenta los padecimientos de orden mental. Anteriormente nada más estaba muy escueta, nada más situaciones de personalización o traumatismo severo es lo que podemos tomar en cuenta, y ahora ya vienen mencionados lo que son trastornos de ansiedad, trastornos del ciclo sueño-vigilia, alteraciones del ciclo sueño-vigilia, trastornos asociados al estrés y trastornos depresivos. Ahora, hay algo bien importante aquí. Si le pregunto a cualquier persona de la empresa, oye, ¿estás estresado? Todos van a decir que están estresados. Oye, ¿estás deprimido? Más de uno va a decir que está deprimido, y no por eso significa que forzosamente lo voy a calificar en el IMSS como sí profesional. ¿Estamos de acuerdo? Para esto tienen que reunir diferentes criterios. Y otra cosa importante que viene con esta nueva implementación de la tabla del 513 es que no solo vienen los nuevos padecimientos, sino que aparte vienen los criterios. Viene mencionado en quienes se puede esperar este tipo de padecimiento, pero también viene algo acompañado que se llaman cédulas de evaluación, que eso no lo vamos a ver ahorita, pero en su momento, cuando ya se dé a conocer la norma propiamente en el Diario Oficial de la Federación, se van a publicar las cédulas de evaluación. No van a aparecer en la Ley Federal del Trabajo como tal, porque prácticamente van a ser un adendum, pero ese adendum va a venir cuando venga publicado en el Diario Oficial de la Federación. Esto de las nuevas leyes se establecen, tienen varias etapas, ¿verdad? Una es la propuesta, otra es la revisión, otra es la autorización, que es en lo que vamos ahorita. De la tabla ya está aprobada, pero falta que salga en el Diario Oficial de la Federación. Desconocemos ahorita el día en que va a ser publicada, pero cuando sea publicada, al día siguiente ya va a poder ejercerse los criterios de esos. Y dentro de esos criterios que vengan publicados, para que también estemos atentos, van a venir unas cédulas de evaluación, que afortunadamente esas cédulas de evaluación van a traer los criterios donde van a mencionar el padecimiento y qué criterios se van a tomar en cuenta para decir si es profesional. O sea, no solo el hecho de decir estoy deprimido ya va a ser suficiente para que digan es profesional. Va a venir si criterios como, por ejemplo, si altera el ciclo sueño, si causa conflicto con las personas de su casa, si causa conflicto con compañeros, si causa bajo rendimiento, bajo desempeño, algunas situaciones. Que si se suman varios criterios, entonces sí podemos decir que es profesional. Pero hasta entonces, ¿qué significa esto? Que esto nos va a permitir tanto que en el Seguro Social seamos un poquito más estrictos para categorizar a un paciente como sí profesional, y eso como médicos de empresa nos va a permitir poder tener las armas también para defender lo que se ha defendido. El decir, oye, me lo estás calificando como profesional, pero no reúne los criterios porque los criterios son y realmente no me los está reuniendo. Y es una situación que podemos tomar también para defender. En este tipo de situación de calificación, compañeros, y les hablo como médico, tanto médico IMSS como médico de empresa, que tengo los mismos 22 años en uno que en otro, todo tiene que ser en honor a la razón. Si procede, va a proceder. Si no es, pues no debe de ser. Como dice la India María, al que le toca, al que no le toca, pues no le toca, y a usted le tocó que no le tocara, pues no le voy a dar nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así de técnico tiene que ser. Avanzamos al siguiente, por favor. Aparte del rubro de las enfermedades, digamos, mentales, también hubo una actualización en cuanto a las enfermedades toxicológicas. En esas enfermedades toxicológicas, inicialmente, había poca cantidad de enfermedades reconocidas. Actualmente ya se agruparon alrededor de 40 padecimientos toxicológicos, ¿sí? Y aquí sobre todo viene mucho hincapié en cuestión de los disolventes orgánicos, de los halogenados, etcétera, ¿de acuerdo? Y ya vienen muchas más situaciones, entonces también tenemos que tomar en cuenta ese tipo de rubro, ¿sí? Y ahí mencionan también padecimientos de toxicología abarcados a lo que viene siendo afectación del hígado. Y obviamente ahí vienen dentro de la tabla la contraria, no la contraria, sino la que le sigue, del 514, donde dice cómo vamos a pagarle al paciente el daño. Ahí viene ya más específico y dividido por criterios cuando consideramos darle qué porcentaje. Si en base a ciertas clasificaciones de insuficiencia hepática reúne criterios, se le da cierto porcentaje. Ya es algo ya no más al aire, ya es algo más específico, ya más fundamentado, que principalmente nos va a ayudar tanto a los médicos del IMSS ser un poquito más críticos y darle al paciente lo que verdaderamente le toca, y como médicos de empresa, pues determinar si realmente se evaluó lo que es justo a cada paciente. ¿Estamos de acuerdo?
En cuanto a padecimientos también de orden gastro, se sumaron también varios padecimientos. Estamos hablando de que incluso la enfermedad sidopéptica, ya incluso las gastritis severas, pueden llegar a tomarse como profesionales. Obviamente tiene que haber un factor desencadenante en el trabajo o algo que pueda ocasionar eso. Pacientes que, por ejemplo, comen mucho en su área de trabajo y están trabajando con ácidos y todo, también es un factor que finalmente es un ambiente contaminado, por decir un ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son varios los rubros que se toman, pero en enfermedades gastrointestinales también hubo algunas actualizaciones. Siguiente, por favor. Muy bien. Muy bien. Otra situación importante es que también se hicieron actualizaciones de lo que vienen siendo enfermedades de lo que es la piel, ¿sí? De piel y de tegumentos también se hicieron actualizaciones de tal forma que se agruparon 12 tipos de enfermedades de la piel y de tejido subcutáneo, ¿ok? Y entre esos viene, por ejemplo, el acné, vienen casos de angioedema, vienen casos de urticaria, obviamente todo relacionado con exposición a ambiente laboral, ¿sí? Eso también es importante que lo tomemos. La piel ya toma una parte importante en esto, que anteriormente no se tomaba en cuenta, tenía 1 o 2 criterios nada más. Siguiente, por favor. Ok. En cuanto a trastornos del sistema osteomuscular, obviamente, bueno, vienen situaciones que ya se venían manejando, pero ahora en esta tabla viene ya un poquito más específico, ya no una tendinitis en general, ya no una fascitis en general, sino aquí ya vienen diagnósticos específicos como síndrome de canal de Young, de Dupuytren, el Kervain, el túnel del carpo, ya vienen padecimientos ya más específicos, que obviamente cada uno vendrá con sus criterios que se podrán aplicar. Les repito, cada uno de los padecimientos que vienen acompañados con una cédula de evaluación. De tal forma que, como hace un momento comentó la doctora, si una persona viene y se queja de un túnel del carpo, pero apenas tiene 2 semanas trabajando, pues difícilmente vamos a poder decir que es por origen laboral. Por lo menos con el patrón actual difícilmente podríamos hacerlo. Anteriormente se hablaba mucho de que si nosotros tenemos un paciente y no ha sido evaluado, ya le compramos el riesgo y ya nos quedamos con él y tenemos que responder por su daño. No necesariamente. Si nosotros en nuestra empresa que contratamos no lo exponemos a un factor de riesgo y la persona viene lastimada, muy posiblemente el padecimiento profesional de esta persona a través de una ST9 va a ser fincado no al patrón actual, sino al patrón generador del riesgo, que es lo que finalmente se busca. Dentro de las actualizaciones de las calificaciones, esto es lo que se ha venido manejando. Ya no es el último que lo tiene, bueno, a excepción de los trabajadores de la construcción, eso se aplica, pero fuera de eso, únicamente al patrón generador del riesgo, en base a la historia clínica que se haga, es a que se le va a fincar responsabilidad. Y en este rubro de osteomusculares, avanzamos un poquito, por favor. Obviamente vienen trastornos de columna, vienen radiculopatías, vienen hernias discales, entre otros padecimientos. Avanzamos la siguiente diapositiva, por favor. ¿Ok? Bueno, ahora, algo bien importante es que dentro de estas actualizaciones de la tabla del 513, también viene un apartado de enfermedades de la mujer, que principalmente vienen como padecimientos agregados. 1, la pérdida recurrente del embarazo, ¿verdad? O el aborto. Ojo, recurrente. Cuando ocurre de primera vez, no podemos asegurar que es laboral. De primera vez, la primera persona que tiene el primer embarazo y se pierde, difícilmente vamos a poder decir que es laboral. Sí, tendría que haber una recurrencia, por lo menos un segundo caso, para decir, ok, es una persona que está trabajando, y tendría que haber una lógica. Si tenemos una persona que está trabajando en cuarto de químicos, expuesta a varias sustancias, a disolventes orgánicos, etcétera, entonces sí podemos decir, hay un factor de riesgo y ahí sí podemos hacerlo y tomarlo como profesional. ¿Por qué? Porque recordemos que a cualquier persona, mujer embarazada, que tiene la triste experiencia de que pierde a su bebé, que acaba en aborto, obviamente, como no alcanzó a cobrar su incapacidad de maternidad, pues se va por el rubro de enfermedad general y el pago es menor. Y lo que da la diferencia es que si se toma como enfermedad profesional, ese pago de incapacidad de primera instancia se pagaría al 100%. ¿Ok? Ojo, no necesariamente quiere decir o va a implicar que se le va a dar una IPP, pero los días de incapacidad que generó sí. En la evaluación del 514 todavía no viene mencionado en exacto en el apartado geniturinario, no viene específico, marcado,
que se tenga que reconocer el aborto o la pérdida de embarazo para una IPP, sí para reconocimiento de riesgo de trabajo para que le paguen al 100% sus días de incapacidad, pero la situación para poder indemnizar lesiones a útero tendría que ser pérdida de la fertilidad totalmente, pérdida de la función reproductiva o incluso pérdida del órgano del útero. En caso de que hubiera tenido, por ejemplo, una distonía uterina y acabara con una hemorragia disfuncional severa, entonces habría que acabar una esterectomía y ahí sí se tendría que evaluar y darle una IPP por ese útero. Pero solamente en ese caso. Por la pérdida del embarazo hasta este momento no habría una indemnización como tal de IPP, pero sí un reconocimiento como profesional para pagarle al 100% sus días de incapacidad. ¿Ok? Otro punto que viene también en cuanto a enfermedades de la mujer es el reconocer la infertilidad, ¿de acuerdo? Y obviamente también se reconoce la infertilidad tanto masculina como femenina, también vienen marcados en la tabla del 514 para indemnización. Y ahí viene marcado específicamente en qué tipo de personas se podía esperar. Repito, en disolventes orgánicos, en lo que vienen siendo derivados de benceno, el uso de insecticidas. Recordemos que los insecticidas también tienen parte de metales pesados, tienen cobre, tienen algunos plomo, tienen otro tipo de sustancias y también son factores de riesgo para eso. Muy bien, avanzamos por favor. Ok, otro diagnóstico que se agregó es la endometriosis. Y aquí es donde viene un poquito la duda de decir, bueno, ¿por qué la endometriosis? ¿Que la endometriosis no es principalmente por un factor de sobreexposición a estrógenos y que causa que tejido endometrial salga fuera? Pues sí, sí hay factor hormonal. Precisamente por eso personas que trabajan con hormonales precisamente en la industria farmacéutica son de las personas más predispuestas a sufrir este tipo de padecimiento, entre otras cosas, porque también personas que trabajan en la industria del acero, en áreas de fundiciones, que manejan metales pesados, que manejan cierto tipo de aleaciones, también potencialmente pueden agravar a lo mejor una endometriosis que tenían incipiente. Vuelvo al punto a marcar. No necesariamente tiene que ser exclusivamente que el trabajo ocasione la enfermedad. Puede desencadenar una complicación, puede agravarla y también se puede tomar como profesional. ¿De acuerdo? Por eso es que hay gente que a lo mejor previamente ya tiene su endometriosis, obviamente si es algo que no tenían detectado todavía, no había causado cuadros de dolor o sangrado severos al inicio, no se detectaba y por eso no se tomaba en cuenta. Pero si llegara a ser el caso que algo leve y después se desencadena y acaba con cuadros agudos, que acaba incluso en cirugía, entonces sí, puede llegar a tomarse incluso como enfermedad profesional la endometriosis. Y ahí sí, la consecuencia de la pérdida del útero, como mencionamos hace un momento, podría ser indemnizable en base a la tabla del 514. Avanzamos, por favor. Muy bien, aquí viene lo que habíamos platicado, la infertilidad femenina y también la infertilidad masculina también se toma en cuenta. Siguiente, por favor. Muy bien, esto es algo que quería mostrarles. Esto viene dentro de la tabla del 514 en cuestión de lo que vienen siendo la forma en que se va a indemnizar. Ya que en base al 513 se determinó que el padecimiento sí es profesional, en la tabla del 514, no en todos los apartados, pero sí en varias de las fracciones, viene como lo están viendo en este momento, viene desmenuzado, ya viene más específico, con ciertos criterios para decir si la consecuencia que se tuvo por ese padecimiento fue leve, moderada y con qué porcentaje se va a indemnizar. Pero ahí viene un poquito más específico. Esto es algo de las situaciones que vienen de actualizaciones, no solo de la 513, sino de la 514, que aparte nos da un poquito más de criterios para discriminar el porcentaje que se le tiene que dar. ¿Ok? Al siguiente, por favor. ¿Ok? Este es otro ejemplo donde viene ya más específico. Veamos que ya no es el típico pierde el dedo, dale el 5%, el 10%. Esto ya viene más específico y tiene que cumplir ciertos criterios. Que esto, volviendo al punto, como médicos de empresa, también nos va a servir al momento de que tengamos un paciente que nos marcan como profesional y que vaya a terminar en una IPP, porque a fin de cuentas todo esto nos va a venir a pegar en algo que se llama prima de riesgo de trabajo y vamos a saber si el porcentaje que se le asignó, pues sí fue el que competía o no competía. Que finalmente, acuérdense que tenemos el recurso de inconformidad, que podemos ponerlo cuando veamos que un caso afecta a nuestra prima de riesgo, pero esto nos puede ayudar para fundamentar el saber si tenemos bases para decir es o no es profesional o sí es profesional, pero fue evaluado con demasiada cantidad de porcentaje, ¿ok? Porque ahí viene un poquito más específico, ¿ok? Siguiente, por favor. Bueno,
Esto es prácticamente las generalidades de lo que es la actualización de la tabla 513. Les comento, el documento que viene es un documento que trae 252 páginas. Es oportunidad que podamos leerlo en su momento. Cuando sea publicado, vamos a tener la ventaja de que tenemos la nueva actualización de la 513, tenemos la actualización que se hizo de la tabla del 514 y vamos a tener las cédulas de evaluación, que esas bien importantes que las tengamos, así como tenemos nuestro libro de sustancias químicas peligrosas, así como tenemos nuestro libro para respuesta a emergencias, para saber cómo tiene una intoxicación. Así tenemos que tener ese librito de cédulas para que sepamos qué criterios son los que tenemos que aplicar para saber si nuestro paciente o trabajador está desarrollando una enfermedad que potencialmente podrían llegar a marcarnos como profesional. La intención de todo esto no es pelearnos Instituto Mexicano del Seguro Social con compañeros médicos de empresa. Eso era el tabú de hace muchos años. Ahorita ya es algo más cordial, que finalmente ambos buscamos lo mismo, que es el bienestar del trabajador. No lo crean, pero también como médicos del Seguro Social no nos gusta que tengamos tanta gente con IPP. Aun y cuando pueda llegar a implicar un recurso, no nos gusta estar califique IPPs. Nosotros también, pacientes que tenemos incapacitados prolongados, incluso por riesgo de trabajo, que son los que nos dejan, también buscamos darles el alta oportuna y mandarlos a trabajar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el fin último de todo esto es que como personal de salud podamos prevenir a que llegamos a esto. Esto debe de ayudar a que podamos hacer conciencia, a que hagamos conciencia con nuestros personales de empresa, con nuestros gerentes de seguridad, con nuestros gerentes administrativos de recursos humanos, que veamos que hay una complicación. Y si al principio no nos dolía, no nos era diferente, ya con multas y cuotas, como cuando llega la Secretaría del Trabajo y nos hace visitas y nos marca los puntos, los compromisos, y si no nos van a multar, es algo así poco más o menos. Nada más que aquí la clave es que estamos practicando con personas. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que tenemos que tener conciencia es que el bien que buscamos todos, tanto médicos de empresa como médicos de IMSS, es el bienestar de nuestros trabajadores. Si no, pues ¿para qué les hacemos examen de ingreso? ¿Para qué les hacemos exámenes periódicos? ¿Para qué les hacemos cambio de operación? Eso lo hacemos porque nos interesan. ¿De acuerdo? Y esto es algo bien importante y hay que aprovechar nada más que esta reforma que viene, esta actualización, le debemos de sacar el provecho. En las empresas hablamos mucho de un ganar, ganar, ganar. Tiene que ganar el trabajador que no se enferme, tiene que ganar la empresa teniendo gente más productiva, menos gente enferma, y tiene que ganar el instituto no saturándose. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, prácticamente eso es lo que queremos comentarles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a hacer el espacio para preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta para los doctores que el día de hoy nos acompañan. ¿Van a compartir la presentación? ¿Sí se puede? Sí, claro que sí. Claro que sí. Ya la tienen ahorita compañeros de la Sociedad de Especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo de ahí de Zacatecas, para que ellos puedan compartir sin problema. Claro que sí. Ok, felicidades Gracias. por la presentación. Excelente. Excelente todos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta con respecto a una calificación de una enfermedad. Comentaba hace rato el doctor que no necesariamente como compañía compramos el riesgo o compramos la enfermedad. Me tocó un caso que un trabajador con una antigüedad de 2 meses acude al Seguro Social y lo califican con dedo de gatillo en pulgar índice y medio derecho. Entonces, esto fue desde abril y ya me lo calificaron como enfermedad, pero siguen hasta la fecha dándole incapacidad. Entonces, retomando con lo que decía, ¿no? El tiempo de exposición de esta persona en la actividad realmente es nada con la lesión que manifestó. Bueno, tomando en cuenta eso, hay una situación, sobre todo en situación de enfermedades musculoesqueléticas. Yo dijera muy personal mi criterio, 2 meses para un gatillo es posible, para mí es posible en profesional. Semanas, no. Ya 2 meses sí, dependiendo de la intensidad del esfuerzo que esté realizando, la frecuencia con lo que le esté haciendo
si hay una situación de postura forzada, un elemento de postura forzada o un sobreesfuerzo por carga, si hay alguno de estos elementos o varios en la operación que está haciendo muy personal para 2 meses, yo pensaría que sí pudiera ser. Pero repito, depende esa situación de intensidad, de frecuencia, de postura forzada para ver qué pueda llegar a determinarse. Si realmente no estaba sometido a ninguno de estos elementos con 2 meses, entonces sí lo dudaría. Pero si hay alguno de estos elementos, posiblemente sí fuera correcto que fuera marcado. Nada más para complementar, si recordamos las enfermedades de trabajo o dependiendo de la rama en la que esté uno incapacitado, tenemos tiempos que la ley nos permite estar incapacitados. Los riesgos de trabajo solamente pueden estar incapacitados 1 año. A nosotros, Seguro Social, no nos conviene que esté incapacitado. Si, así como comenta doctor, ya este caso lo traemos arrastrando desde abril, yo le recomendaría que se acercara directamente a la unidad de medicina familiar. Hay normalmente por ahí un jefe clínico de medicina familiar, incluso a lo mejor un médico de salud en el trabajo, pregunte por el jefe clínico, comenten el caso, porque tenemos nosotros mecanismos y comités en los que analizamos que las incapacidades sean expedidas de manera correcta, por los tiempos correctos. Entonces, básicamente aquí podrían analizarlo por medio del grupo de trabajo médico, les decimos nosotros, para determinar si la expedición de la incapacidad es oportuna y si es correcta. Y si no lo fuera, en ese momento podrían ustedes ya lograr que dictaminemos el máximo beneficio y que determine el servicio si va a haber alguna secuela o no, si es que ya terminó el tratamiento, o si por alguno de esos extrañísimos casos estemos siendo omisos en algún tratamiento o quirúrgico, por ejemplo, también podríamos por ahí presionar un poco las gestiones para que lo operen rapidito y ya tratar de limitar el daño dándole atención un poquito más oportuna. Pero sí, yo creo que es momento de que se acerque ahí directamente a la unidad. Y otro pequeño comentario, Doc. Los casos que hay de dedo en gatillo, no necesariamente todos deben ser incapacitados, ¿eh? Igual puede detectarse, puede reconocerse como enfermedad profesional y darle incapacidad hasta que sea operado por el tiempo de recuperación que requiera. No el solo hecho de tener un clampeo, un dedo en gatillo es motivo de incapacidad. Y es algo con lo que sí tenemos que trabajar como área de oportunidad, con el criterio de quien revisa para ver si amerita o no, ¿eh? Pero como dice la doctora, si este caso ya está muy prolongado, para el tipo de diagnóstico ya está muy prolongado, entonces sí sería prudente que se acercaran, Doc, para que pudieran solicitar la revisión del caso en el Comité de Incapacidades Prolongadas, que ahora se llama GTM. Ok, gracias. Por nada. Yo tengo una pregunta, perdón, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. ¿Sí puedo? Claro, adelante. Claro. Perdón. Saludos desde Torreón. Una pregunta. Estábamos comentando un caso sobre un examen de ingreso de una persona que es asmática, antecedente de asma. Por alguna de las situaciones le tocó ir a un archivo muerto a sacar unos expedientes y pues tuvo una crisis asmática. Fue calificada o se envía al Seguro Social y la califican como una enfermedad profesional. Yo tuve mis dudas en ese respecto porque yo le puedo decir, bueno, para mí es un accidente de trabajo, fue una exposición aguda, hubo un cuadro, pero ya una enfermedad profesional con un antecedente que ella tenga, asmática, que no tiene que ver con relación laboral, ¿puede ser calificada como enfermedad profesional desde la primera vez, nada más por el hecho del primer contacto? Sí. Claro, adelante, no, adelante. Bueno, un comentario nada más. Sí hay cierta duda, doctora, de repente en decir, bueno, por la cronicidad, yo digo, un evento súbito debiera ser, si acaso, marcado como accidente y no como enfermedad. Le voy a poner otro ejemplo. Cuando tenemos en una empresa que un montacargas rompe uno de los tubos y escapa gas, la gente que está ahí expuesta sufre un gaseamiento y cae como si fueran moscas, calificado, dice, fue algo súbito, es un accidente de trabajo. Por cronicidad sí fue un evento súbito, pero legalmente se aplicaría como una enfermedad profesional. ¿Por qué? Porque prácticamente la exposición a humos, vapores, gases viene marcado en la tabla del 513 como enfermedad profesional. ¿Sí? Ya será básicamente por términos legales el marcarlo como enfermedad y no como accidente.
Es un ejemplo, voy a poner otro ejemplo, como cuando teníamos la situación del COVID. Si recuerda, cuando estábamos en la pandemia, uno decía, es que la persona no se enfermó aquí en la empresa, viene todos los días, viene en transporte público, a lo mejor lo agarró ahí en el transporte público agarrado de tú, es posible. Pero como no existe la figura legal de enfermedad de trayecto, no podríamos calificarlo como una enfermedad de trayecto. ¿Sí me explico? Aún y cuando hubiera eso. ¿Por qué? Porque por términos legales no hay la figura legal de llamarlo así. En este caso, en específico, como el asma viene mencionado en la tabla del 513, se tendría que manejar, así como los gaseamientos, las intoxicaciones, como una enfermedad profesional. Y por un lado está mejor. ¿Por qué? Porque como enfermedad profesional podemos llegar como servicio de salud en el trabajo un poquito más allá. Podemos hacer hojas de reportes, hojas de recomendaciones que no hacemos cuando marcamos un accidente de trabajo. Entonces, aunque de primera instancia tengan que marcar así por un término legal, yo considero que debería ser lo correcto. Y realmente la parte de pago para la empresa no afecta, o sea, es la misma rama de riesgo de trabajo, le digamos accidente o le digamos enfermedad, se va a seguir cobrando de igual forma por parte del instituto. Y aquí, una vez que nos dictaminan una enfermedad y ya sabemos que la chica o chico, no sé, tiene una reacción al mandar al archivo, pues aquí nomás no hay que mandarlo para que no se repita y no debe de haber problema. En esa parte, bueno, mi punto de vista es el hecho de que se califique como enfermedad profesional. Ya estás diciendo que cada vez que haya un escuadro, un espasmo, su incapacidad va a ser como riesgo de trabajo o como enfermedad profesional. No necesariamente, doctora. Si bien es cierto que cada vez que tenga un evento de asma va a tener el derecho de reclamarla, todas esas incapacidades, así de manera inicial, son expedidas por enfermedad general, probable riesgo de trabajo, y tendrá que pasar por el servicio de salud en el trabajo y por mi médico especialista para que dictamine si existe algún factor que condicione y que nos permita establecer la cronicidad, la relación causa-efecto con el motivo y ejercicio de las actividades laborales. Entonces, no significa que ahora cada que le dé su ataque, no sé qué, por ejemplo, en esta época, cada que le dé su ataque va a ser profesional, no. Pero si a eso le agrega la chica el antecedente o simplemente que acude y me refiere, es que me puse unas cajas, sacudí aquí o acá, en ese caso, cuando yo tenga la relación causal, sí lo voy a poder dictaminar. Posiblemente en ese caso, doctora, digo, no desconozco, pero posiblemente hubo o estaba muy polvoso ese almacén, o era demasiado viejo, era un archivo muerto que hacía mucho que no abrían, había humedad. Algo pasó por ahí que el médico tomó el criterio de decirlo sí, no era solamente el hecho de decir estoy en el trabajo y tengo una crisis y es profesional. Pudiera ser que hubiera algún factor, digo, desconozco, pero quiero pensar que a lo mejor hubo algún desencadenante ahí que lo tomaron en criterio para eso. Ok, y la otra de las cosas, a lo mejor yo me quedé con un criterio, vamos, ya antiguo, en el hecho de que el artículo dice que tiene que haber una exposición continuada con el medio de trabajo para ser calificado como enfermedad profesional. Inconscientemente o subconscientemente, uno está tratando de que haya un tiempo determinado de exposición, pero no puede haber una fecha establecida. Hay algunos que dicen acción continuada y puede decir, está como una, no sé, visinosis que tarda años en poder causar una enfermedad profesional. Pero por ejemplo, asma, calificarla como enfermedad profesional por una exposición aguda, a mí se me hizo mucho, realmente. De hecho, no es la única, de hecho eso generó grandes controversias incluso dentro del instituto. Por ejemplo, los piquetes de abeja, de avispa, de araña, también los calificamos como enfermedades y tampoco hay ese criterio de la exposición. Entonces, no crea, nos tomó tiempo ponernos de acuerdo y realmente después de muchos sí y no, se llegó a la conclusión de que debiéramos calificarlas por lo que comentó el doctor como enfermedades. Entonces, sí tiene toda la razón, no cree que nada más usted le pica, todavía de repente nos rasgamos las uñas, pero sí, efectivamente tenemos oficios y dentro del procedimiento están contemplados una serie de diagnósticos que aunque no tienen un factor prolongado de exposición, digamos, continuado, un factor de continuidad, sí calificamos como enfermedades. No, muchísimas gracias por la aclaración y me quedó claro que a lo mejor sigo insistiendo en que seguiría peleando ante medicina del trabajo. Gracias, la información toda muy interesante y muy buenos casos. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.
Yo tengo una pregunta, no sé si puedas todavía. Por Adelante. favor. Ujú. Sí, bien. Algunos de los casos de riesgo de trabajo pueden prolongarse. Sabemos que pues, a veces hay diferimiento en cirugías, pues, en interconsultas en el IMSS. Es válido para la empresa si nosotros tenemos un riesgo de trabajo y queremos agilizar, mandando propiamente por la empresa un estudio, ¿por qué no? Una cirugía quizá. ¿Eso es válido para ustedes? ¿Lo creen conveniente? Buscando que pronto se recupere un trabajador y muy importante, que no quede con secuelas. ¿Es válido? Mira, doctor, estás entrando en terreno pantanoso. Sí. ¿Es válido? Pues no hay ninguna ley que te lo vaya a prohibir, definitivamente no. O sea, lo que tú quieras apoyar a tu trabajador, no propiamente al instituto, a tu trabajador, es libre y todo, pero no habría derecho, por ejemplo, de que luego quisieras pasarlo por un cobro, por ejemplo, que algunas veces nos ha pasado, entiendo que no es la intención, pero sí nos ha sucedido que luego nos pasan facturas, eso no habría derecho,